¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida al primer programa de Hablemos de Salud del año 2021. Mi nombre es Natalia Fernández y los voy a estar acompañando en la conducción del programa a partir de ahora. No queremos comenzar sin antes saludar muy especialmente a Marcela Lasala, locutora nacional y fonoaudióloga, que fue la cara visible de nuestro programa hasta ahora, así que a ella un gran y cálido abrazo. Y comenzamos con los contenidos de hoy porque fuimos hasta la costa marplatense para dialogar con la doctora Anabel Manzone, médica especialista en dermatología, acerca de cómo cuidar la piel en el verano. El protector solar tiene que ser de una calidad certificada, comprarlo en farmacia y asesorarnos preferentemente con el médico dermatólogo que de acuerdo al tipo de piel va a saber indicar qué protector es el más adecuado. Lo que sugerimos nosotros es que el factor de protección solar sea un factor mayor a 30 o preferentemente mayor a 50, porque cuanto mayor es el factor de protección, bueno, menos riesgo vamos a tener de sufrir daño solar. Pero además hay que saber cómo aplicarlo. Tenemos que aplicarlo en una cantidad generosa en toda la piel. No hay que olvidar lugares como las orejas o los empeines de los pies. Recordar que la piel es un solo órgano y tenemos que cuidarlo de la misma manera en los distintos sitios. ¿Se elige el mismo tipo de protector solar si yo quiero ir a la playa que si quiero hacer deporte, por ejemplo, al aire libre? En realidad el sol es el mismo en la playa, en la calle, en una plaza o en el balcón de la casa. Tal vez lo que puede variar al hacer un deporte sea la cosmética, porque en ese caso la persona puede elegir algún protector que sea en spray, que sea con más toque seco, que no deje tanta oleosidad en la piel. Pero el factor tiene que ser alto. ¿Y cada cuánto se debe renovar ese protector para asegurarnos de estar bien cubiertos? Cada 2 o 3 horas hay que renovarlo, pero sobre todo si vamos a salir del agua, por ejemplo, hay que renovarlo nuevamente, o si transpiramos, tener en cuenta que con el paso de las horas el protector va perdiendo también un poco de su capacidad de protegernos. Entonces, si vamos a tener la piel mojada, hay que volver a aplicarlo. Pero siempre primero secar la piel, porque se aplica sobre la piel seca. Hablaste de agua y te tengo que preguntar porque estamos también aquí en la playa. ¿Es lo mismo hablar de agua de mar que hablar de agua de pileta de natación para el caso del protector solar? Sí, sí. Los que son resistentes al agua o muy resistentes al agua pueden brindar un poco más de tiempo hasta que lo podamos renovar. Pero en realidad, si la piel está mojada, es lo mismo el agua de mar o el agua de la pileta. ¿Cuál es la función que cumplen a la hora de protegernos del sol los gorros, los sombreros? Tenemos que recordar que el protector solar no es una barrera impenetrable, no es un escudo mágico que nos protege completamente del sol. El protector solar es una crema y es simplemente una ayuda más. Entonces, además del protector solar, tenemos que primero evitar estar al sol en el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. A esa hora deberíamos buscar la sombra. Y aunque estemos expuestos al sol en los horarios que llamamos permitidos, en ese momento también ponerse el protector solar. Y además complementar esto con el uso de sombreros, con el uso de lentes de sol. Recordar que el sol da cataratas. Y también usar alguna prenda de algodón de trama gruesa, por ejemplo, que nos va a ayudar a complementar un poquito esa protección. ¿Qué pasa con los labios y el sol? También tenemos que cuidarlos, es parte de nuestra piel. Existen protectores solares en forma de stick o de lápiz labial que son muy prácticos y útiles. Y al momento de elegir, por ejemplo, un gel post-solar, supongamos que ya nos expusimos al sol y tenemos que de alguna manera paliar el ardor que sentimos. ¿Son buenos los geles? Lamentablemente lo que debería suceder es no necesitarlos a los geles post-solares, porque ya estamos hablando de que nuestra piel recibió un daño solar, que no es lo adecuado. Los geles post-solares lo que hacen es aliviar los síntomas y ayudarnos a pasar esa quemadura solar sin tanta molestia, pero lo ideal sería no necesitarlos. ¿Qué pasa con el barbijo? Algo que en este momento sí o sí es obligatorio utilizarlo. ¿Qué pasa con nuestra piel y cómo debemos cuidarla al momento de usar el barbijo? Según las normas, el barbijo es obligatorio, tanto en lugares cerrados como en lugares al aire libre.
Entonces deberíamos tenerlo puesto todo el tiempo, pero la realidad es que vemos que la gente se lo saca continuamente. Entonces primero hay que aplicarse el protector solar en toda la cara y después arriba colocarse el barbijo o tapabocas. Estamos hablando de cuidar la piel, de protegerla del sol, y ¿por qué es tan importante seguir enfatizando el tema del cuidado de la piel? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener la exposición al sol en nuestra piel? La principal consecuencia es el cáncer de piel. El sol es la causa más importante de cáncer de piel. Y el cáncer de piel es el cáncer más común en el ser humano. Entonces, cuidarnos del sol es la medida preventiva óptima para prevenir ese tipo de lesiones de piel. Y también, si vamos a hablar sobre lo estético, hablemos de las arrugas prematuras, de las manchas y de toda la pérdida de elasticidad que provoca el sol. Hay una campaña que ustedes hacen anualmente con respecto a la prevención del cáncer de piel y que este año, lamentablemente, por lo que hemos vivido, no se ha podido realizar. ¿Cómo están llevando eso a cabo? En los últimos 27 años, la Sociedad Argentina de Dermatología había hecho anualmente la campaña de prevención del cáncer de piel. Así que lamentablemente este año por la pandemia no la pudimos llevar a cabo porque hacer esos chequeos gratuitos masivos fue inviable. Por lo tanto, lo que hicimos a través de las redes sociales fue pedirle a cada persona que en su casa haga un autochequeo de la piel, que vea sus lunares, tal vez con la ayuda de algún familiar, y si alguna lesión le parecía sospechosa, bueno, en ese caso que concurra a su médico dermatólogo de confianza. ¿Por qué es importante mantener la piel hidratada y cómo podemos hacerlo? La piel es nuestra principal barrera de defensa y la primera barrera de defensa que tenemos contra todos los agresores externos. Para mantener bien esa función de barrera tiene que estar hidratada. Por supuesto consumiendo líquido, pero también aplicando cremas humectantes o hidratantes diariamente, sobre todo después del baño, que es cuando la piel más necesita hidratación. Anabel Manzone, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fue un gusto. Ahora en nuestro programa vamos a comenzar a conocer la historia de las instituciones de salud. Hoy les presentamos el Instituto Nacional de Epidemiología. El INE se fundó el 30 de septiembre de 1893 como asilo y sanatorio marítimo, con la misión de tratar a enfermos de tuberculosis extrapulmonar, y en 1971 se transformó en Instituto Nacional de Epidemiología. A partir de 1980 lleva el nombre de Dr. Juan Héctor Jara, en homenaje al primer director del sanatorio marítimo, de relevante trayectoria profesional. Desde 1996, el INE integra la Administración de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán y está integrado por un equipo de profesionales, técnicos y administrativos capacitados para desarrollar investigación, vigilancia, normalización, asesoramiento y enseñanza especializada en epidemiología. Hoy se encuentra en el centro de la escena por encargarse del diagnóstico oficial de COVID-19 para la zona sanitaria octava, pero en los últimos 40 años ha capacitado a más de 24.000 profesionales en epidemiología, ha publicado infinidad de investigaciones en solitario, así como en colaboración, y ha recibido los más altos reconocimientos a la excelencia de su laboratorio de referencia para la Organización Mundial de la Salud, entre otras. El Instituto Nacional de Epidemiología es una de las instituciones más antiguas y prestigiosas de la ciudad de Mar del Plata. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Instituto Radiológico, 49 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar.
cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Con cada cambio de estación se producen alteraciones en el ambiente que provocan múltiples alergias. Ahora te invitamos a ir a la Plaza Peralta Ramos, desde la cual vamos a hablar precisamente de este tema. Estamos con el doctor Claudio Fantini y vinimos a un lugar que podría ser prácticamente el epicentro de su especialidad. ¿Por qué estamos en esta plaza y qué tipos de alergias se pueden encontrar en estos lugares? En realidad, este es uno de los puntos donde uno puede encontrar la cantidad de pólenes que hay en Mar del Plata. Las plazas son un sitio central para todo esto. Y uno tiene que pensar más o menos dividir las estaciones y podríamos pensar en los pólenes más pesados, que son los menos alergizantes, pero que son los primeros que aparecen en agosto, principios de septiembre, como por ejemplo el aromo, el pino, el eucalipto, que si bien son productores de alergia, no son los más importantes. Sí aparecen después los más importantes para nosotros, que son las gramíneas y algunas malezas, pero fundamentalmente las gramíneas. ¿Y por qué? Porque al ser livianos son transportados por el viento durante muchas distancias, mucho espacio, y son más pequeños, con lo cual pueden penetrar a la vía aérea con más facilidad. Esos pólenes son los que nosotros generalmente encontramos cuando hacemos las pruebas, fundamentalmente gramíneas, y hay uno que es fundamental, aunque no produce grandes cuadros de alergia, pero sí produce mucha sintomatología, que es el plátano, esos árboles tan grandes y que está forestada toda la ciudad con estos árboles, que generalmente, a pesar de que no es muy alergizante, sí produce sintomatología por la irritabilidad que produce, tanto en gente alérgica como no alérgica. Esas molestias en garganta, en nariz, en los ojos, muchas veces son producidas por el plátano, que es un árbol que está en toda la ciudad porque se utilizó para forestarla en tiempos antiguos. Si pudiéramos mencionar los síntomas más comunes de este tipo de alergias, ¿cuáles serían? Bueno, lo que está expuesto: ojos, conjuntivitis alérgica; nariz, con la rinitis, la agüita, la congestión, la picazón, los estornudos; molestias en la garganta, sobre todo picazón; y en casos más importantes puede aparecer crisis de asma, en la parte más baja de lo que es el aparato respiratorio. También pueden aparecer lesiones en piel, sobre todo en zonas expuestas, como ser caras, brazos o lo que es el escote en B, que es donde se expone y tiene contacto con estos pólenes, pero esto es menos frecuente. Lo más común es que aparezcan síntomas respiratorios y oculares. ¿Hay forma de evitar estas molestias? Bueno, claramente lo que decían los antiguos alergistas es quédate dentro de tu casa. Esto es imposible hoy día, pero bueno, el barbijo nos ha ayudado, a algunos nos favoreció porque al tener menos contacto tenemos menos sintomatología, y después mucho más para hacer no hay, salvo un tratamiento cuando aparecen los síntomas, llámese un antihistamínico, llámese un spray nasal, o en caso de encontrar una alergia, sí un tratamiento que puede llegar a ser curativo, que son las vacunas dirigidas al polen ese que estamos buscando. La gramínea, el plátano, el eucalipto, las malezas, eso puede ocurrir. Entonces, ¿hay tratamiento específico cuando uno determina a qué es alérgico? Sí, claramente. La Organización Mundial de la Salud en el año 98 fijó una postura que dijo que el único tratamiento capaz de evitar la evolución natural de una enfermedad alérgica es la vacuna dirigida a lo que a uno le hace mal. Entonces uno lo que hace es determinar la causa, el polen, un ácaro, lo que sea, darle eso en forma diluida y progresivamente creciente. Entonces el organismo produce una tolerancia y eso con el tiempo lo que hace es mejorar la sintomatología. Y si bien no se puede hablar de una curación porque hay una base genética de por medio, sí pueden pasar muchísimos años sin síntomas. ¿Hay una base genética, dijo? La alergia tiene base genética. Cuando un padre es alérgico tiene un 50% de posibilidades el hijo de ser alérgico. Hay una base genética, lo cual no quiere decir que tengan los mismos síntomas, porque por ahí un papá es alérgico o mamá alérgico a un medicamento y el bebé es alérgico a la leche de vaca. Pero hay una base genética que se transmite para ser alérgico. Importante saberlo entonces para consultar. Uno tiene un hijo, dice, bueno, yo soy alérgico, tengo que ir a consultar, por lo menos si hay probabilidades. Sí, y por lo menos tener en cuenta también cuando uno va agregando los alimentos, el orden en que se va haciendo y tratar de acomodar eso con el pediatra para no introducir tempranamente alimentos que pueden ser más alergizantes antes que ese bebé tenga el intestino madurado.
Claudio Fantini, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que la accesibilidad es fundamental es innegable, pero no solamente tiene que ver con disminuir o eliminar las barreras arquitectónicas, sino también con garantizar el derecho y el acceso a la comunicación. Desde el año 2019, cada 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. El día elegido coincide con la fecha de nacimiento de Louis Braille en 1809 en Francia. Cuando tenía 15 años y era alumno del Real Instituto para Jóvenes Ciegos de París, Louis inventó este alfabeto táctil de 6 puntos en relieve, distribuidos en 3 filas y 2 columnas, que representa letras, números y símbolos de la mayoría de los idiomas del mundo. Se trata de una herramienta inclusiva que permite acceder a la información y a la cultura a los 1.300 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad visual. Seguinos también en Instagram, somos hablemosdesalud.tv. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Hágalo usted mismo con buena madera. Fábrica Fadón se lo prepara con ahora 12, ahora 18 y comienza a pagar recién a los 90 días. Fábrica Fadón, 12 de octubre 4787. En Nails Art by Nati, belleza es sinónimo de salud. Búscanos en las redes sociales y pedí tu turno. Nails Art by Nati. En Tandil Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Seguramente en este nuevo año que comienza, ustedes se estarán proponiendo nuevas metas, planteando nuevos objetivos, que desde luego van a ir a parar a la Agenda 2021 que cada uno de nosotros va a tener. A continuación les proponemos ir al jardín de la licenciada Silvina Outsoren, quien nos va a explicar cómo hacer para comenzar una nueva agenda luego de un año que fue marcado por la pandemia. ¿Cómo empezamos, Silvina, a escribir la Agenda del 2021? Yo te diría que con todas las ganas, con toda la fuerza de las cosas que, estos proyectos que nos quedaron en el 2020 y que quizás quedaron como truncos, quedaron sin cierres, quedaron sin despedidas, quedaron sin hacer. Bueno, retomarlos, rearmarlos, retexturizarlos, no sé, de la forma que sea, y meterlos en esta Agenda 2021, que yo creo que estamos en enero, que va a ser un año espectacular si nosotros lo queremos. ¿Tenemos que entonces aprovechar este año para cerrar ciclos que han quedado abiertos? Yo te diría que sí. Pese a que el 2020 fue durísimo para todo el mundo, creo que podemos sacar cosas buenas dentro de todo lo malo, podemos sacar muchas cosas buenas, que es todo esto que aprendimos. Aprendimos a ir para adentro, a conocernos, a valorar las cosas que realmente importan, desde la salud, desde los vínculos, apreciar aquellas cosas sencillas que antes las teníamos todos los días, como teníamos la agenda, y no nos dábamos cuenta. Entonces, todo eso, potenciarlo en este 2021, que
tiene que servir y tiene que ser muy bueno. Hablaste de potenciar y me das el pie, pero justito para empezar a hablar de cuidados paliativos, porque si hay un área que ha podido volver a verse de alguna manera o revisarse fue la de los cuidados paliativos. ¿Cómo se encaran este nuevo año? Sí, lo charlábamos un poco fuera de cámara, que los cuidados paliativos lo que obtuvieron en este terrible 2020 fue visibilidad. Se los empezó a hablar y como lamentablemente hubo mucha gente que se murió, se asociaba a cuidados paliativos con gente que se muere y algunas personas, y en todo el mundo se murió mucha gente y mucha gente quedó con secuelas. Entonces fue la oportunidad de empezar a hablar de paliativos, y no solamente del cuidado paliativo cuando ya hay una lesión o cuando hay una disfunción, sino empezar a hablar de atención paliativa, empezar un pasito antes. Esta visibilidad que le dio el 2020, yo creo que en el 2021, que estamos comenzando, tiene que ser como el primer tema que pongamos en nuestra agenda. Cuidados y atención paliativa. ¿A qué te referís cuando hablas de empezar un poquito antes con la atención paliativa? Que allá por los años 60, cuando empezaron los cuidados paliativos, era en el último momento, estos últimos meses, cuando ya una enfermedad grave evolucionaba a un punto que no había retorno, entonces ahí lo derivaban a cuidados paliativos. Ya en los 80, en la década de los 90, los cuidados paliativos comienzan cuando hay una enfermedad grave, crónica, y que necesita, para que la persona tenga confort y mayor bienestar, necesita de otro tipo de servicios, que por eso es paliar algunas cuestiones. Pero ahora vamos un poquito antes, ni bien es detectado una situación que amenace la vida o que a largo plazo puede ir produciendo distintos tipos de deterioros, bueno, empezar ahí y hacer promoción de la salud, seguir trabajando, como ustedes siempre muy bien lo dicen, seguir trabajando desde la salud. Entonces, atención paliativa trabaja desde la salud y cuidando la salud que aún queda pese a la enfermedad. ¿Y qué rol cumplen ahí los deseos de la persona, los intereses de la persona? Es fundamental porque los deseos, los intereses, la motivación, eso se relaciona, como te diría, casi específicamente con la cuestión espiritual de la persona. No pensando espiritual como religiosidad, sino como el sentido y el propósito que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. Entonces, poder reencontrarse con este sentido y desde ahí empezar a alargar, a proyectar, a hacer otras actividades, aunque sean cortitas, aunque sean chiquititas. Yo creo que eso es lo que vale. Cuando uno arma la agenda, se establece una lista de prioridades. Y vos decís, bueno, hoy tengo que hacer, además uno piensa, tengo que hacer esto, esto y lo otro. Podríamos dejar de pensar lo que tengo que hacer para plantearlo como lo que elijo hacer. Entonces, que en nuestra agenda 2021 elijamos hacer determinadas cosas y determinadas acciones que tengan que ver con nuestro sentido y con nuestro propósito de vida. Porque sabemos, nos hemos dado cuenta que la vida es muy finita, que estamos y al día siguiente podemos no estar. Hemos visto el año pasado personas que entraron en una clínica, se hicieron un análisis y no volvieron a saludar a sus familiares. Entonces, qué bueno que es que nos podamos decir las cosas en el momento que nos tenemos frente a frente, no posponerlo, que sea nuestra cosa importante en la agenda, priorizar los vínculos, priorizar el sentido de vida. Más allá de poder estar pegadito a ese vínculo o no, porque la pandemia nos ha demostrado que a veces no podemos estar al lado de la otra persona o frente a frente, pero sí podemos igualmente seguir teniendo el vínculo. Eso es algo de lo que aprendimos, que por ahí uno al principio decía no, mucha pantalla, o que los chicos no esto, los chicos no otro. Bueno, hemos aprendido con la pandemia cuánto sirve la virtualidad, que podemos estar cerca de muchas maneras diferentes y como potenciar estas nuevas herramientas que tenemos. Cada vez que charlamos con vos, nos iluminás sobre algo. Y si digo iluminar, tenemos que hablar sí o sí de este efecto Isondú que empezó a gestarse allá por comienzos de 2020 y que ahora en el 2021 espera asentarse de alguna manera y poder llevarse a cabo. Contanos de qué se trata. Ay, qué lindo que lo decís, me encanta. Bueno, las luciérnagas, ya cuando uno menciona la palabra luciérnaga, te suena a cosa chiquitita, luminosa, que lleva un mensaje. No podemos pensar que una lucecita que se ilumina en un lugar oscuro
pueda tener algo negativo. Entonces, este 2020 fue muy oscuro, sí, fue muy oscuro, pero hay muchos foquitos de luz, pequeñas lucecitas que se están prendiendo. Y este efecto Isundú, la idea es que nos contagie la luminosidad que hay en cada uno de nosotros. Este sentido del que hablábamos hace un rato, bueno, que cada uno de nosotros pueda aplicarlo en pequeñas acciones. No hace falta un megaproyecto para hacerlo. No hace falta 5 millones de personas, ni 5.000 personas, ni 5 personas. Basta con una sola pequeña luciérnaga, un solo Isundú que ilumine un poquito. Entonces iremos en el 2021 a hacer pequeñas explosiones de luz por distintos lugares. ¿Alguna pista? No, todavía no. Y mira, yo creo que tiene mucho que ver con el cáncer, con los niños, con la vida y la muerte, con acciones que puedan potenciar lo que sí tenemos. Y colaborar con el que tenemos al lado. Muy cerquita. Silvina Otsoren, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y gracias por haber aceptado ser parte de este primer programa del año. Fue realmente un honor estar en el enero del Hablemos de Salud. Llegó el momento de despedirnos. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales que fuimos mencionando a lo largo del programa y además también que nos pueden encontrar en YouTube como canal Hablemos de Salud y revivir todas las notas que producimos en el programa. Ahora sí, los invitamos a continuar en compañía de la programación del canal local y nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Muchísimas gracias.